Bienvenidos a Ritmo Sinusal, Centro de Entrenamiento y Reanimación Cardio-Cerebro-Pulmonar de alta calidad y manejo avanzado del tramo del Sino y el Caribe. Es un centro que a partir del año 2019 prestará sus servicios en la ciudad de Montería para toda el área del Sino y el Caribe colombiano. El tema que vamos a discutir hoy es cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, el manejo actualizado a cargo de mi narración. Mi nombre es Mauricio Alejandro Usme, yo soy urgentólogo de la Universidad de Antioquia y voy a tratar con ustedes este tema basado en la literatura más reciente que revisa el manejo en emergencias de esta patología a nivel de los servicios de emergencia. Los médicos de urgencias estamos siempre sometidos al manejo de la cetoacidosis diabética al estado hiperosmolar y es una patología que tiene claras cifras de morbimortalidad. La cetoacidosis diabética tiene mortalidades tan altas como el 5% y el estado hiperosmolar puede tener mortalidades de hasta el 20%. Básicamente lo que se presenta es un estado de hiperglicemia, hipertonicidad, en algunos de los casos como la cetoacidosis diabética, cetoacidosis por la generación de ácidos orgánicos y como en el caso de el estado hiperosmolar, básicamente la patología es la hiperosmolaridad. La epidemiología, 10% de la población de Estados Unidos tiene problemas de diabetes y hay 2 millones de nuevos casos cada año. Es importante tener en cuenta esto debido a que la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar son patologías que siempre vamos a tener que manejar en los servicios de urgencias. La cetoacidosis diabética es una enfermedad de pacientes jóvenes o pacientes que tienen diabetes con pobre soporte social o pobre autocuidado. Y el estado hiperosmolar es una patología un poco más insidiosa en pacientes que tienen básicamente diabetes, donde el déficit de insulina no es absoluto, sino relativo. Muy importante tener en cuenta que a veces pueden existir estados mixtos. La fisiopatología hay un déficit relativo o absoluto de insulina, lo que produce una hiperglicemia, una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, y hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, llamadas estas el glucagón, la hormona del crecimiento, el cortisol y la epinefrina. Estas hormonas contrarreguladoras lo que hacen es aumentar aún más la producción de glucosa que no puede ser utilizada por el cuerpo. La insulina normalmente produce el ingreso de la glucosa a los tejidos y aumenta la lipogénesis. Al haber un déficit de insulina, sí, lo que se produce es un aumento de la hiperglicemia con la hiperosmolaridad, lo que produce grandes tasas de pérdidas de líquidos, trastorno hidroelectrolítico y deshidratación, y nos lleva a tener la génesis de estas patologías en los servicios de emergencias. Importante tener en cuenta que la cetoacidosis diabética, al haber un déficit de insulina, se cambia el metabolismo de las grasas por se hace una lipólisis generalizada, una oxidación de los ácidos grasos libres en cuerpos cetónicos, lo que produce beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona en ese orden. La cetoacidosis diabética produce acidosis metabólica, produce un anión GAM alto, náuseas, vómito, deshidratación, déficit de líquido calculado en estos pacientes aproximadamente entre el 10 y el 15% del peso corporal, hay cetonemia y hay respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es una respiración cíclica continua en un paciente que llega al servicio de urgencias con un patrón de respiratorio muy típico, donde tenemos un paciente, como se ve en la gráfica, respirando en ciclos rápidos, profundos y generalmente asociado a un intenso estado de deshidratación y alteración del estado de conciencia. Es muy importante la clínica de estos pacientes porque estos pacientes llegan al servicio de urgencias casi que con el diagnóstico en su estado general. El estado hiperglicémico hiperosmolar, hay más deshidratación, el déficit calculado de líquidos entre el 20 y 25% del peso corporal, hay menos acidosis, pueden existir estados mixtos y existe una producción de insulina que evita la lipólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente básicamente llega con glicemias mayores de 600 y un profundo estado de deshidratación. Cuando la osmolaridad es mayor a 320 miliosmoles por litro, los pacientes generalmente llegan con alteración del estado de conciencia. Los principales desencadenantes están referidos en esta gráfica,
pero básicamente tiene que ser, son que el paciente no cumpla con el tratamiento, las infecciones, donde las infecciones del tracto urinario, la neumonía, las infecciones dentales, la piel, los pacientes sépticos, los pacientes con alteraciones en cualquier alteración en los tratamientos o cualquier cosa puede desencadenar la desestabilización del estado basal del paciente. Tenemos también medicamentos, sobredosis de salicilatos. Estos son diagnósticos diferenciales. Cuando el paciente llega al servicio de urgencias tenemos que tener en cuenta pues, las intoxicaciones o los efectos medicamentosos. La presentación clínica de la exotocidosis, polidipsia, polifagia, poliuria. Esto lleva a deshidratación, vómito, dolor abdominal, trastorno de conciencia, taquipnea. El dolor abdominal en un paciente con cetoacidosis diabética puede ser la etiología. Si yo hidrato al paciente y se quita el dolor abdominal, es un buen signo, pero si el paciente no se le quita el dolor abdominal después de una correcta hidratación, puede que lo que tenga sea una patología subyacente que lo descompensó. En el estado hiperosmolar, básicamente la hiperosmolaridad y la deshidratación. Esta es una tabla que nos muestra las características de laboratorio y por definición de lo que es una cetoacidosis diabética leve, moderada y severa y un estado hiperosmolar. Aquí tenemos los diferentes puntos que los tenemos disponibles en esta presentación en la bibliografía, pero básicamente entender que un paciente que llegue con glicemias mayores de 250 miligramos por ciento puede tener cualquiera de los tres estados de cetoacidosis diabética, no tiene que estar en 500 ni 600, pero un paciente que no llegue con glicemias mayores a 600, siempre pensar en que tiene un estado hiperosmolar, el cual debemos descartar. Los criterios diagnósticos tienen muchos tipos de tablas, pero básicamente son los mismos. Esta es otra presentación, otra tabla que nos muestra de otra forma los criterios diagnósticos y tenemos que tener en cuenta las alteraciones hidroelectrolíticas, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el déficit de líquidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el paciente los electrolitos como el potasio pueden estar falsamente normal o elevados. La acidosis produce una elevación del potasio, que es un falso nivel. Cuando corregimos en el paciente la acidosis, ese potasio puede caer abruptamente. La hiponatremia generalmente es una hiponatremia dilucional y puede haber cetoacidosis pseudonormoglicémica, que puede ser hasta el 1% de los casos, básicamente pacientes embarazadas, desnutridos, pacientes con hiperlipidemia. La glicemia menor de 250 no descarta la patología. Aquí tenemos varias fórmulas que es importante tener en cuenta que todos estos cálculos se hacen con el sodio medido y cuando tenemos glicemias mayores a 400 tenemos que aplicar las fórmulas de corrección del sodio de una manera diferente. Entonces los invito a que tengan en cuenta estas fórmulas a la hora de hacer sus cálculos. La osmolaridad normal está en el rango de 270 a 290 miliosmoles por litro y podemos hacer los cálculos siempre con el sodio medido, no con el sodio corregido. Los gases arteriales versus los gases venosos. Cuando yo tengo un paciente en el servicio de urgencias, los gases venosos para ver la parte metabólica, lo que tiene que ver con el pH, lo que tiene que ver con el estado metabólico, no tienen que ser arteriales. La diferencia entre los gases arteriales y los gases venosos para la parte metabólica es mínima, entonces los pacientes se les puede hacer seguimiento con gases venosos. Las consideraciones de laboratorio. El orden de la producción de los ácidos grasos es beta-hidroxibutirato, acetato y acetona. Muchas veces cuando usted mide la cetonuria, al paciente se le aumenta la cetonuria porque el paciente se está mejorando, porque el orden de metabolismo es beta-hidroxibutirato, acetato y acetona. Los principios generales de manejo, básicamente la hidratación, la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, el manejo con insulina está de tercero, no de primero, diagnóstico de la etiología, tratamiento de la etiología y manejo de las complicaciones. El orden es muy importante, la rehidratación es el primer paso en el manejo de estos pacientes, disminuye los niveles de hormonas contrarreguladoras, mejora la tonicidad del plasma, disminuye los niveles de lactato, mejora la perfusión tisular, mejora la llegada de insulina a los tejidos, mejora la perfusión renal, aumenta la excreción renal de glucosa y mejora la presión de perfusión tisular. Siempre el primer paso en el paciente es la rehidratación, no la colocación de insulina.
Si usted le coloca insulina a un paciente con bajo potasio y no lo rehidrata, el paciente puede tener arritmias fatales y nunca se le va a mejorar. La rehidratación puede disminuir una disminución de la concentración de glucosa. La idea es bajar los niveles de glucosa entre 25 a 70 miligramos por ciento hora. Y el objetivo básicamente de la rehidratación es disminuir la osmolaridad. ¿Qué líquido elegir y qué velocidad de infusión? En la cetoacidosis, usted calcula un 15% del de déficit con respecto al peso del paciente, ¿sí? Eso es básicamente 150 mililitros kilo en 24 horas, que es más o menos entre 7 y 10 litros en 24 horas. Le coloca 20 mililitros en las primeras 2 horas y luego le coloca una infusión más o menos de 500 mililitros horas para pasar de 12 a 24 horas. Esto repone el 50% del déficit en 12 horas y el 50% restante se pasa en las siguientes 12 horas. El estado hiperosmolar tiene un déficit del 25%, más o menos 250 mililitros para 24 horas. Usted le pasa 20 mililitros por kilo en 2 horas, luego 500 mililitros hora. La idea es pasar el 50% del déficit en 12 horas y el otro 50% en las otras 12 horas, un total de 24 horas. Importante tener en cuenta que cuando tenemos pacientes con osmolaridades muy altas, debemos tratar de, en el estado hiperosmolar, utilizar soluciones al punto 45. Cuando manejo el paciente con dextrosa al 5 y al 10, cuando yo tengo un paciente al llegar a 250 miligramos por ciento, en la cetoacidosis debo iniciar dextrosa al 5%. Si hay tendencia a la hipoglicemia, uso dextrosa al 10 para mantener glucometrías en la cetoacidosis más o menos entre 150 y 200 miligramos por ciento, que es equivale a una velocidad de infusión entre 150 y 250 mililitros hora. Los pacientes con cetoacidosis diabética, yo debo llegar a 250 miligramos por ciento e iniciar dextrosa. En los pacientes con estado hiperosmolar, cuando llega a 300, inicio dextrosa al 10 o al 5 para mantener glicemias aproximadamente entre 250 y 300 miligramos. ¿Eso con qué objetivo? De no disminuir bruscamente la osmolaridad y producir una complicación que es el edema cerebral. ¿Ok? Importante tener en cuenta esto. Vamos a continuar con el manejo del potasio. Cuando yo tengo pacientes que tienen menos de 3.5 miliequivalentes por litro, yo debo adicionar potasio a los líquidos, ¿sí? Cuando tengo pacientes, aquí tienen la tablita, que tienen entre 3.5 a 4, yo adiciono 20 miliequivalentes por litro. Si tiene menos de 3.5, adiciono entre 40 y 60. No se le olvide que por vena periférica no preparar soluciones con más de 40 miliequivalentes por litro. Y si tengo un potasio mayor a 5,3, no hay necesidad de adicionar potasio. Sí hay que hacer una revisión del ionograma por lo menos cada 2 horas. Tengan mucho cuidado con los trastornos asociados a la hipercalemia o la hipocalemia. Pacientes en los cuales usted ponga insulina que tengan niveles bajos de potasio y usted les pone insulina sin rehidratarlo y sin hacer la corrección, pueden tener arritmias fatales, fibrilación ventricular, pueden hacer taquicardia ventricular polimórfico de puntas torcidas, pueden hacer una asistolia. Tengan mucho cuidado con el manejo del potasio. Entonces, el paso inicial en el manejo de rehidratación y manejo de los electrolitos. En el manejo de la insulina, siempre, la hidratación, manejo de los electrolitos antes que la insulina. La hidratación disminuye lo que tiene que ver con la tonicidad plasmática y la insulina lo que hace es que evita la lipogénesis, evita la cetogénesis, evita la secreción de glucagón, o sea, hace una regulación negativa de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cómo se maneja la insulina? Cuando tengo mi paciente hidratado y corregido los electrolitos, yo puedo iniciar una infusión de insulina 0.1 unidades kilo bolo y sigo 0.1 unidades kilo hora en infusión, o el segundo régimen hago sin bolo una infusión de 0.14 unidades kilo hora y no le coloco bolo inicial. Cualquiera de las dos es válido. Los pacientes con cetoacidosis leve, usted puede utilizar un esquema intramuscular o subcutáneo, pero la verdad es mejor siempre utilizar el manejo de la insulina intravenosa hasta que el paciente se le resuelva la acidosis. ¿Por qué? Porque usted tiene un mejor control sobre los perfiles
Siempre, siempre, siempre los valores de glucometría, la idea es disminuir entre 50 y 70 miligramos